Vamos a dibujar la gráfica igual a 1 entre x al cuadrado menos 1. Primero es una fracción, con lo cual vamos a calcular el dominio. Al ser una fracción, tenemos que tiene que ser, el dominio será todos los números reales menos los que anulen el denominador. Los números que anulan al denominador, x al cuadrado menos 1 igual a 0, x al cuadrado igual a 1, x igual a 1 menos 1. Vemos que el dominio es todo r menos el menos 1 y el 1. Una vez que hemos calculado el dominio, calculamos las simetrías. Para ello calculamos f de menos x. Donde pone x, ponemos menos x. Yo lo suelo poner entre paréntesis para no olvidarme de los signos. Menos x al cuadrado es x al cuadrado, es menos x por menos x. Menos por menos más, x por x, x al cuadrado. Vemos que en este caso la función es igual, la f de menos x es igual a f de x. Con lo cual tenemos que tiene simetría par. Yo he calculado menos f de x, más por costumbre que por otra cosa. Tenemos simetría par, hemos calculado el dominio y las simetrías. Vamos ahora con las asíntotas. Primero calculamos las asíntotas verticales. Tiene asíntotas verticales en x igual a menos 1 y x igual a 1, en los dos puntos que faltan del dominio. Vamos ahora a calcular los valores de esas asíntotas, los límites que tienen esas asíntotas. Para ello se tienen que calcular los límites laterales. Empezamos con el x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, calculamos el límite por la izquierda y por la derecha. Para saber cómo se hacen por la izquierda y por la derecha, cuáles son los valores que tendría que tomar, si es más grande, más pequeño, yo lo que suelo hacer es ponerlo en una recta, el menos 1, y digo, vale, ¿qué hay a la izquierda del menos 1? A la izquierda del menos 1 está el menos 1,1. Luego cojo y sustituyo menos 1,1, menos 1,1 al cuadrado es 1,21, más grande que 1, con lo cual algo más grande que 1 menos 1 va a ser algo positivo. Nos queda, arriba es el 1, que es siempre positivo, entre algo positivo más infinito. Para el menos 1 por la derecha, si nos volvemos a la recta, tenemos que a la derecha del menos 1 está el menos 0,9. Una vez que sabemos que tenemos el menos 0,9, lo metemos. Lo sustituimos para calcular el límite. Menos 0,9 al cuadrado es 0,81, más pequeño que 1. 1 entre algo menor que 0, nos queda menos infinito. Positivo entre negativo, menos infinito. Vamos ahora con el x igual a 1. Si calculamos para x igual a 1, hacemos lo mismo. El 1 por la izquierda y el 1 por la derecha. De nuevo, para no confundirnos, ponemos el 1 en una recta y vemos a la izquierda del 1 que tenemos el 0,9. ¿Vale? Sustituimos en la función 1 entre 0,9 al cuadrado menos 1. 0,9 al cuadrado es algo que tiende a 1 por la izquierda al cuadrado, va a ser más pequeño que 1, con lo cual algo más pequeño que 1 menos 1 es algo negativo. Positivo entre negativo, menos infinito. Y por la derecha del 1 tenemos el 1,1. Entonces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función va a ser 1 entre algo más grande que 1 al cuadrado es algo más grande que 1, menos 1 es algo positivo. 1 entre algo positivo, positivo entre positivo, más infinito. Una vez que tenemos las verticales, vamos con las horizontales. Para calcular las horizontales, calculamos el límite cuando x tiende a infinito. El límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Oblicuas. Oblicuas no hay al haber horizontales. Si no hubiera horizontales, se tienen que calcular las oblicuas. Vamos a hacer un esbozo de la gráfica, de las asíntotas. Las asíntotas, hacer el esbozo es ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Teníamos en el x igual a menos 1, por la izquierda era más infinito, por la derecha menos infinito, y en el x igual a 1, por la izquierda era menos infinito y por la derecha era más infinito. Así nos hacemos una idea de lo que tenemos. No nos olvidamos que aquí también hay una asíntota. Cuando x tienda a menos infinito o a más infinito, no podrá cruzar esta asíntota. Una vez hechas las asíntotas, vamos a calcular las zonas de crecimiento y decrecimiento, la monotonía. Para ello necesitamos la derivada de la función. Para calcular la derivada de la función, la derivada de 1, 0, menos la derivada del de abajo, 2x por 1, menos 2x entre x al cuadrado, menos 1 al cuadrado, el denominador al cuadrado. Este está mal, porque he sacado el menos aquí fuera y tenemos la derivada. Una vez que tenemos la derivada, calculamos máximos y mínimos. Para eso igualamos la derivada a 0. Bueno, en este caso, menos 2x entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Solamente puede tener la solución del numerador igual a 0, 2x igual a 0, x igual a 0. Y hacemos un resumen de la monotonía.
Cogemos una raya, ponemos los máximos y los mínimos y los puntos que faltan del dominio. Y nos hacemos una idea de qué es lo que pasa en cada intervalo. Aquí, por ejemplo, de menos infinito a menos 1. Para calcularlo tenemos que coger un valor, por ejemplo, menos 2, y lo metemos en la derivada, porque estamos intentando calcular el signo de la derivada para ver si es creciente o decreciente. En el caso del menos 2 tenemos que arriba va a ser menos 2 por 2 es menos 4, negativo, con el menos de fuera positivo. La parte de abajo siempre va a ser positiva, luego es creciente. Entre el menos 1 y el 0, por ejemplo, en menos 0,5. El menos 0,5, si lo sustituimos aquí, nos queda que el numerador es menos 2 por menos 0,5 es negativo, con el menos de fuera más, positivo. El denominador de nuevo siempre es positivo, luego nos queda creciente. Entre 0 y 1, por ejemplo, en el 0,5. En el 0,5 tenemos que el 2 por 0,51 positivo, con el menos de fuera negativo, y la parte de abajo siempre es positiva, luego nos queda decreciente porque es negativo. Y a la derecha del 1, en el 1,5, 1,5 por 2 es positivo, con el menos de fuera es negativo, entre el positivo. Tenemos así las zonas de crecimiento y decrecimiento, y además vemos que el x igual a 0 es un máximo. ¿Por qué? Porque viene por la izquierda va creciendo y por la derecha va decreciendo. Es una cosa así. Y esto es un máximo. Una vez que tenemos las zonas de crecimiento y decrecimiento, calculamos la curvatura, las zonas de concavidad y convexidad. Para ello, lo primero de todo, tenemos que calcular la segunda derivada. Esta es un poquito más complicada, pero se saca. Nos queda la segunda derivada, 2x cuadrado más 2 entre x al cuadrado menos 1 al cubo. Lo primero de todo, calculamos los puntos de inflexión, los puntos donde cambia la curvatura. Tenemos que 2x cuadrado más 2 entre x al cuadrado menos 1 al cubo es igual a 0. Esto nos dice que tenemos que calcular 2x cuadrado más 2 igual a 0. X igual a más o menos la raíz de menos 2 entre 2. Aquí cuando pasemos será 2x cuadrado igual a menos 2. Igual a menos 2. Con lo cual esto no tiene raíces, no hay puntos de inflexión. Hacemos el resumen de la curvatura, igual que de la monotonía se hace de la curvatura. Ponemos la línea y en ella ponemos los puntos que faltan del dominio. Si hubiera puntos de inflexión también, en este caso no los hay. Y de nuevo calculamos los valores de la segunda derivada en estos subintervalos. Del menos infinito al menos 1, por ejemplo en el menos 2, lo insertamos aquí. La parte de arriba, esto es un cuadrado, la parte de arriba siempre va a ser positiva. La parte de abajo es la que nos va a indicar el signo. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1, positivo. Al cubo, positivo. En este caso es positivo entre positivo. Es cóncavo o está contento. Para verlo fácil, está contento. Tiene una sonrisa. Entre el menos 1 y el 1, por ejemplo en el 0, la parte de arriba de nuevo va a ser positivo. 0 menos 1 es menos 1, que es negativo, al cubo negativo, con lo cual está triste o es convexo. Y a la derecha del 1, en el 2, tenemos que la parte de arriba de nuevo siempre es positiva, la parte de abajo va a ser 2 al cuadrado menos 1, 3, positivo, al cubo positivo. ¿Está contento o cóncavo? Una vez que hemos hecho todos los pasos del estudio, hacemos un resumen y el dibujo. Lo importante es resumen, porque es el que nos va a enseñar todo. En el resumen ponemos 4 filas, como siempre lo hacemos. En el primero tenemos los valores que faltan del dominio y los máximos y los mínimos, puntos de inflexión si no hubiera. En la segunda fila ponemos los valores de la función en esos puntos, en los puntos que faltan del dominio no existen. En el 0 vale menos 1, cuestión de sustituirlo. Y la zona de crecimiento y decrecimiento es copiar lo que hemos hecho, los resúmenes de antes. Una vez que los tenemos, ya podemos hacer el dibujo de la gráfica. Para el dibujo de la gráfica, lo primero que tenemos que hacer es poner los ejes. En este caso, acordarnos que aquí hay una asíntota y las otras asíntotas que están en el menos 1 y en el 1. En este caso también sabemos que aquí en el 0 menos 1 hay un máximo. Nos tenemos que acordar también, con el esbozo que habíamos hecho, que las asíntotas iban así.
En el menos uno pues, por la izquierda se iba más infinito, en el menos uno por la derecha se iba menos infinito, en el uno por la izquierda se iba menos infinito y en el uno por la derecha en más infinito. Esta función crece cóncava de menos infinito hasta 1, con lo cual va a ser algo así. Sigue creciendo, porque nos lo indica aquí, hasta el 0, hasta el x igual a 0. Pero en este caso ya crece con forma triste, con forma convexa. Hasta aquí. Luego ya empieza a decrecer con la misma forma hasta el 1, hasta el x igual a 1. Y después decrece desde el menos 1 hasta el infinito con forma cóncava. No puede cruzar la asíntota, así que tiene que ser así. Tenemos que hemos conseguido el dibujo. Y con esto hemos finalizado el problema.